Recopilando entonces, en Colombia hemos seguido el modelo norteamericano que no permite a la banca comercial invertir directamente como accionista en las empresas del sector real. ¿Cree usted que debemos continuar con este modelo o pasarnos al sistema europeo de banca universal, como por ejemplo en Alemania, donde los bancos son los principales accionistas de la industria de su propio país? Definitivamente, estoy convencido de eso. Y fíjese usted que el sistema europeo viene en retroceso en muchos de esos países. Mire que la tremenda crisis saliéndonos de Europa, pero utilizando un sistema similar que fue muy notorio en su momento, que es el sistema financiero japonés, que llegó a tener en un año de los 10 bancos más grandes del mundo, 4 o 5 eran del Japón. Hoy, que yo recuerde, no hay ninguno entre los 10 bancos más grandes del mundo que sea el Japón. ¿Y en dónde se originó la crisis? En que los bancos japoneses eran dueños de todas las empresas japonesas. Y vino la crisis de la industria y así mismo vino la crisis de los bancos y de hecho de la economía japonesa, que pasó 10 años sin crecer, ¿no? En Europa sí pueden hacer esas inversiones, pero cada vez tienen más controles, más restricciones y yo pensaría que en el largo plazo eso va a ir desapareciendo. No necesariamente que desaparezca la inversión del sector financiero en el sector real. Lo que tiene es que ser muy claro a través de cuáles organismos, para que requieran mecanismos de control y normas adecuadas para ese propósito. Eso me recuerda a aquel comentario del presidente Nixon de que una imbricación muy estrecha entre la banca y la industria no es buena para la banca, no es buena para la industria y no es buena para los Estados Unidos. Y especialísimamente lo último, no es buena para los Estados Unidos en la expresión más clara, o sea, no es dueña para los ahorradores, para los depositantes, que son los dueños de la plata. Por eso es que eso resulta tremendamente injusto. ¿Qué pasa? Si un banco hace una inversión en una gran empresa y tiene unos magníficos resultados, los reparte. ¿Entre quién? Entre los accionistas de ese banco. Pero cuando vengan unas tremendas pérdidas y el banco ya no le alcance su patrimonio a responder, el faltante lo pagan los depositantes. No es justo. Hemos dicho que los grandes proyectos de infraestructura requieren de una financiación a muy largo plazo. ¿Cómo podrían participar los fondos de pensiones y cesantías en esta financiación sin poner en peligro los recursos de la seguridad social de los colombianos? Los fondos están constituidos por 3 activos. Por 3 tipos: fondos de pensiones, fondos de cesantías y fondos voluntarios. Pero si los quisiéramos mirar porcentualmente, veríamos que de ellos los fondos de pensiones están, como mínimo, ellos solos están entre el 70 y el 80% del total. ¿Cómo es el mecanismo? La gente ahorra durante su vida para que le paguen una pensión después de su jubilación. Para eso, por definición, es un término largo. Pero lo normal, ¿qué es? Que una persona trabaje 20 o 30 años. Yo, por ejemplo, ya tengo más de 2 jubilaciones. De una persona que trabaje 20 o 30 años. Y después debe disponer de una pensión que le permita vivir decorosa y dignamente en unas condiciones similares a como fue su vida de trabajo en los años faltantes de su vida. O sea, en términos generales, un tiempo de ahorro de 30 años, promedio, 25, 30, para atender unos pagos de 15 años, pero 20 años adelante. Esa es la razón de por qué esos son los ahorros cuya vocación es de muy larga permanencia. En su opinión, ¿el crecimiento económico de los últimos 5 años en Colombia ha reducido los niveles de pobreza? No tengo ninguna duda de que sí. Se habla de la pobreza absoluta, se habla de la indigencia, y todos simplemente se refieren a diferentes etapas de precariedad en la vida. Aquí en Colombia han disminuido esos índices notablemente. Hay esperanza de que en un término no muy largo lleguemos a cifras similares a los de los países desarrollados. Desaparecida no será jamás, ¿no? Porque siempre hay gente que por su naturaleza no quieren participar de la sociedad y entonces les ocurren esos fenómenos. Pero Chile, por ejemplo, tiene unos índices de mostrar. La economía chilena ha sido manejada extraordinariamente en todos los últimos años. Entonces, la pregunta es, pienso yo,
¿Basta con el crecimiento para eliminar la pobreza? La respuesta es no, pues claro que no. Tiene que haber una integración, tiene que haber una complementariedad indisoluble entre ese crecimiento y las normas que hagan que favorezca a la gente más pobre y más necesitada. Pero la otra pregunta, ¿y es posible hacerlo en ausencia de crecimiento? Y la respuesta es absolutamente imposible. Por lo tanto, pongamos el problema en su verdadera magnitud. Lo primero es el crecimiento. Sin que haya crecimiento, no hay forma de mejorar la condición de las personas más desprotegidas de la sociedad. Ahora, si con solo crecimiento es suficiente, no, porque si el Estado está dormido, entonces no se van a lograr esos efectos. Pero el Estado no está dormido. Colombia también es un magnífico ejemplo. ¿Cómo se produce eso? Eso se produce, ese beneficio a los sectores más desposeídos de la población se produce a través de un sistema universal. Universal en la geografía y universal en el tiempo, que son los impuestos. Ese es el que se inventó la humanidad y es inmejorable. Se le pone impuestos, se le reclama una parte de sus utilidades a la gente que está produciendo utilidades en la sociedad. Y la misión del Estado es hacer una buena utilización de esos impuestos para que sean invertidos en los sitios donde produzcan un mejor favor, un mejor privilegio, una mayor ayuda a la gente que tiene menos posibilidades. Es así como funciona. En otras palabras, usted lo que está diciendo es que no es suficiente un rápido crecimiento económico, lo que se requiere para reducir radicalmente la pobreza en Colombia, sino que debe ser complementado con programas de asistencia subsidiados por el Estado en áreas como educación, vivienda, salud. Permíteme decirte que estoy completamente de acuerdo con toda la primera parte del planteamiento que existe. Sí, ese es el resumen. Pero si esos estados no dictan las normas adecuadas para obtener el mayor beneficio y el mayor provecho de ese crecimiento y ese bienestar, pues entonces se pierde una parte del efecto, o todo, quién sabe, una parte sustancial. O sea, las dos partes son indispensables. Pero mencionaste un punto, el de la asistencia. Pero la asistencia tiene muchos problemas. El más notorio de todos ellos, no solo en Colombia, sino otra vez, a través del tiempo y de la historia, es que la asistencia directa es uno de los mecanismos gubernamentales, y no es desde luego un invento de este gobierno ni de Colombia, sino un invento de muchos países en muchas oportunidades. Uno de los sistemas más proclives, o sea, más expuestos a la corrupción. Eso de andar repartiendo plata en cheques por ahí es muy difícil de controlar. Incita el ingenio de las personas para hacer trampas y sacar beneficios que no corresponden exactamente al propósito buscado. Toda la vida será mucho más eficiente la educación, la prevención, cosas como esas que no impliquen entrega de dineros directos. Hay un buen ejemplo, los subsidios de vivienda. ¿Ves? La pregunta sería, entonces yo no estoy de acuerdo con los subsidios de vivienda, por el contrario, estoy totalmente de acuerdo con los subsidios de vivienda para que la gente pueda tener vivienda. Pero es que allí, fíjate que el control es tan claro, ahí no hay cómo. El Estado le da un subsidio a una persona y se lo tira directamente al constructor o al vendedor del inmueble, quien sea. Y ese dinero no puede ir sino para ese propósito y hay cómo verificarlo y tiene normas bien definidas que las hacen justas en el sentido de que sean igualitarias, ¿no? Y entonces allí produce un efecto extraordinariamente bueno. Pero por hacerte una comparación se dijera, el Estado dará un auxilio de vivienda a aquellas personas más necesitadas. Imagínate a donde se podría llegar con una norma de esa clase. Entonces, lo de la asistencia directa, y además eso tiene una tendencia a desbordarse, eso crece y crece las cifras de una manera. Pasando al tema de educación,
¿Cree usted que el país está formando en cantidades suficientes el capital humano especializado que se requiere para competir internacionalmente? No, desafortunadamente no creo, aunque empecemos por reconocer una cosa: las universidades colombianas todos los días son más abundantes, más numerosas y sobre todo de mucha mejor calidad académica. Las universidades colombianas todos los días mejoran y mejoran. Y todos esos ensayos que se hacen de que empiezan primero con una educación nocturna, puede que esa educación nocturna al principio, mientras se estabiliza, no sea de la mejor calidad, pero pasa el tiempo y van mejorando y van llegando a ser unos programas magníficos de gente que está colocada en muy buenas posiciones. Pero no es suficiente. Claro que no es suficiente, porque si estamos hablando de que queremos aumentar nuestro crecimiento, pues tendríamos que estar creciendo en iguales cifras, y no está siendo así. Eso, digamos, en cuanto a la cantidad. En cuanto a la calidad, pues es que hay la necesidad de adquirir conocimientos externos. Ningún país se puede encerrar dentro de sus propias fronteras, porque renuncia a lo más importante, que es el conocimiento. Y claro, los mayores avances del conocimiento no se producen en los países desarrollados como el nuestro, porque no tenemos suficientes recursos, ni suficiente campo de experimentación, ni suficiente masa crítica para la mayoría de los desarrollos, sino que tienen que venir desde los países más avanzados del mundo, los países más desarrollados. Entonces, lo que hay que hacer es enviar estudiantes colombianos a esos países para que traigan esos conocimientos. Y hay que ayudarles económicamente, porque eso requiere un esfuerzo muy grande. Todos estos países que están teniendo un éxito tan extraordinario en el mundo, por ejemplo China. China empezó hace 30 años a mandar unos números increíbles de estudiantes a Estados Unidos, a Inglaterra, a las mejores universidades de Europa, a adquirir conocimientos. Ni hablar de la India. Todos los países asiáticos, Corea, que hace unos 30 años tenía unos índices en su economía parecidos a los de Colombia. Exportaban como 8.000 millones de dólares, y nosotros también. La diferencia es que ahora nosotros exportamos como 22.000 y Corea 150.000 millones de dólares por año. Pero no solo Corea, Malasia, Singapur. Yo participo en una entidad en Colfuturo, en la cual tenemos esa preocupación, y estamos haciendo una expansión muy grande, gracias a que el gobierno ha creído estos planteamientos y está resuelto y está apoyando a Colfuturo para que puedan mandar. En Colfuturo podíamos mandar unos 150 estudiantes por año con el patrimonio propio de Colfuturo. Estamos en proceso de pasar a 1.000 estudiantes por año. Fueron 350 y en 2 años debemos estar enviando 1.000 estudiantes por año, apoyados en la ayuda económica que dará el Estado colombiano, no a Colfuturo, ni un centavo para Colfuturo, a los estudiantes que vayan a estudiar al exterior. Para terminar, quisiéramos saber por qué hay tan poca participación femenina en los altos cargos de sus empresas. No, en primer lugar, en mis empresas es de las que más participación femenina hay en los altos cargos. Por lo menos unas 4 de nuestras empresas, las presidentas son de distinguidas damas. Pero tal vez haya una explicación. En el grupo nuestro, una de las cosas que yo más aprecio es la estabilidad de la gente. Los presidentes de las empresas nuestras, casi como norma general, son personas que tienen un mínimo de 10 años trabajando con nosotros, pero son varios, la mayoría de ellos, de los presidentes, que tienen más de 20 años trabajando en el grupo. Eso quizás pueda ser un poco la explicación. Es que también miremos que el posicionamiento de la mujer en la vida laboral colombiana no es tan antiguo, ni siquiera lo es en el mundo, pero en Colombia menos todavía. Esto es un fenómeno muy notorio en los últimos años. Y entonces esta gente que está en estas posiciones directivas vienen tal vez de antes que ese fenómeno cogiera fuerza, pero con los planteamientos que le hago y mi convencimiento personal de que las mujeres son unas excelentes ejecutivas.
no tienen nada que envidiarle a los hombres. Me supongo que en no muchos años tendremos muy seguramente una población entre los ejecutivos de más alto nivel dividida entre hombres y mujeres. Creo que a eso vamos. Doctor Luis Carlos Sarmiento, muchas gracias por su tiempo.